¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta es una nueva emisión de Periodistas y hoy vamos a hablar del accidente aéreo de Alemania. ¿Quién es Andreas Lubitz? Ese hombre que hasta ahora era desconocido para todos nosotros, pero seguramente no se va a olvidar su nombre, tampoco su cara, menos aún los familiares de las 150 víctimas que terminaron falleciendo, que terminaron estrellándose en los Alpes franceses. El avión de Germanwings, que era copiloteado por este señor, por Andreas Lubitz. ¿Qué pasó realmente en ese viaje de Barcelona a Düsseldorf? Tenía que viajar, era muy corto ese vuelo, sin embargo empezó a decaer, a descender, cuando estaba a 38.000 pies de altura. 1.000 metros por minuto, eso dicen justamente los investigadores que pasó. Se estrelló, hoy lamentablemente muchos dicen que ni siquiera las víctimas se podrán recuperar, se pulverizaron hasta sus cuerpos. Esta fue una de las mayores tragedias aéreas alemanas, esto dicho también por las autoridades de Alemania. En estos momentos hay allanamientos en la casa justamente de este hombre. Vamos a ver qué están arrojando, porque son las noticias de último momento. Vamos a ver qué pasó, cómo se forman los pilotos. ¿Es realmente una cuestión psicológica la que hizo que este hombre deliberadamente, como dijo la justicia de Marsella, que es la que está investigando la fiscalía, dijo, esto no fue un accidente, tampoco podemos hablar de un atentado terrorista, aunque todavía se está investigando. En realidad fue una acción deliberada del copiloto. ¿Quién es Andrea Gunnar Lubitz? De él vamos a hablar, de toda esta tragedia. Ahora presentamos a nuestra compañera Julieta Navarro, que nos va a explicar un poquito de este hombre, de este joven que dicen ahora que sobre él recae toda la responsabilidad de esta tragedia. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Liliana, y a todos los que nos ven. Así es, como vos decías, Andreas Gunnar Lubitz, este alemán de 27 años que copiloteaba este avión, nació en uno de los 16 estados federales de Alemania y se había preparado justamente sus estudios, los había realizado justamente en la escuela de vuelo de Lufthansa. Tenía 27 años y, como decíamos, y se ha trascendido, vivía con sus padres e intermitentemente también tenía una casa en Düsseldorf, el lugar donde debía finalmente llegar a destino este avión, que no lo hizo. Por estas horas lo que expresan quienes eran cercanos a este hombre es totalmente asombro. Él era parte también del club de deportes aéreos, el SC Westerwald, que a través de su página de internet expresaron, y en la voz del presidente Klaus Radke, que cumplió su sueño de volar, sueño que ahora ha pagado con su vida. Esto es lo que dice la página de internet. Todos aseguran que este hombre era un fanático de su profesión, que desde muy chiquito había concurrido a los clubes de vuelo de manera fanática para poder aprender a hacerlo. Acumulaba 630 horas de vuelo y desde el año 2013, desde septiembre de 2013, piloteaba la nave de Germanwings. Es total el asombro de la gente que puede ser cercana, porque es lo que dicen, era un hombre con muy buen humor, estaba muy bien de ánimo. Sin embargo, hemos conocido que en el año 2009 tuvo un impasse en su carrera de 6 meses, lo que aseguran algunos un síndrome de burnout, que lo vamos a hablar en un ratito, que significa estrés psíquico y también de manera quizás más vulgar decir, no sé, cuando uno dice la expresión de que estaba quemado, su cabeza no estaba bien. De todas maneras, las pericias luego lo que arrojaron fue digamos, un desempeño normal de sus funciones. De todas maneras, lo vamos a desarrollar en un ratito aquí en Periodistas. Sí, claro, pues tenemos los especialistas que nos van a hablar de este tema, claro, y el asombro es total, como bien vos decías, Julieta, porque los últimos test psicológicos daban un 100% de aptitud de este hombre. Estaba aparentemente bien, más allá de ese episodio del 2009. Por eso, en este momento, la policía alemana está buscando una respuesta. ¿Dónde? En la casa donde este hombre vivía. Vivía con los padres. Y este es el allanamiento que se produjo hace instantes nada más en una casa que además está custodiada por temor a que justamente los padres sufran también un ataque de los familiares de las víctimas y vaya a saber también de todo el vecindario que estaba asombrado. Ahí se están llevando elementos de su propiedad, sobre todo buscando una respuesta. ¿Por qué este hombre si estaba bien, si los test
psicológicos le daban totalmente bien, por lo menos en los últimos tiempos en los que se había hecho, él adoraba el tema de la aviación, se había dedicado toda la vida y sin embargo, ¿qué pasó? Están buscando una respuesta y ¿saben qué? Los diarios en estos momentos están hablando de una pista. Ahí tenemos el último portal de uno de los diarios ingleses que está cubriendo la tragedia y habla de un clue. Clue significa pista, o sea, una pista en la casa. Todavía no se está determinando qué clase de pista puede ser. Podemos hablar de una carta, podemos hablar de un elemento que justamente hable de alguna actitud de él que diera o que por lo menos hiciera pensar que este hombre no estaba en sus cabales. Ahí lo vemos. Esta es una de las tapas que más se reprodujo hoy en Europa. German, el diario alemán, justamente, que lo muestra Andreas corriendo. Otra de, por lo menos, o otro de su hobbit, el que era bastante adicto porque corría y corría bastante aparentemente en los ratos libres en que no volaba. Estos son los diarios que hablan ya y lo indican como el hombre responsable de esta tragedia. ¿Qué pasó? La tragedia la vamos a ver en este informe para resumir todo lo que pasó allí en los Alpes franceses. Offensichtlich willentlich zum Absturz gebracht wurde, mutmaßlich durch den Co-Piloten des Fluges. L'interprétation la plus plausible, la plus vraisemblable pour nous, est que le copilote, par une abstention volontaire, a refusé d'ouvrir la porte de la cabine. Todo es asombro y consternación. Los datos aportados por la caja negra del vuelo 412525 que iba de Barcelona a Düsseldorf y que se estrelló en los Alpes determinaron que fue el copiloto Andreas Günther Lubitz, este alemán de 28 años, quien decidió destruir el avión de Germanwings con 150 personas a bordo. Die Aufnahmen des Voice Recorders legen nahe, dass der Kapitän nach Erreichen des Reisefluges das Cockpit für kurze Zeit verlassen hat und anschließend leider nicht mehr zurückkehren konnte. Al parecer, en momentos en que el piloto de la aeronave se retiró unos minutos al baño, Lubitz, que ahora se supo hace unos meses, sufrió de depresión y del síndrome de agotamiento conocido como burnout, se apoderó de los controles, cerró la cabina y no contestó nunca más. Humaine à l'intérieur de la cabine et ce bruit de respiration, nous l'entendrons jusqu'à l'impact final. Donc ça veut dire qu'a priori le copilote était donc vivant. On entend ensuite les contacts de la tour de contrôle de Marseille, et ce à plusieurs reprises, mais aucune réponse du copilote. Los vecinos de Lubitz, en la tranquila localidad de Montabour, no pueden creer que Andrés haya sido capaz de esta locura. Desde Lufthansa afirman que el joven, con 630 horas de vuelo, había cumplido con todos los exámenes reglamentarios para volar este tipo de aviones. Desde Seguridad Aeronáutica, nuevamente se replantean los mecanismos de ingreso a la cabina, que desde los atentados de 2001 son infranqueables y no se puede entrar si la puerta está bloqueada desde adentro. Vamos a tratar de descifrar qué pasó en ese avión y más detalles de cómo se forman los pilotos. Y para eso tenemos de invitado hoy a Jorge Polanco, piloto, y a José Vaca también, piloto de línea aérea privada, que nos va a mostrar lo que es la caja negra, qué guarda esa caja negra, qué nos puede explicar en los casos de accidentes. Con los especialistas, lógicamente, en un ratito vamos a estar hablando. Y también vamos a hablar qué puede pasar por la cabeza de un hombre que un test psicológico le da un 100% apto para volar, o en este momento era para copilotear el avión, y sin embargo termina deliberadamente estrellándose. Para eso, Juan Manuel Brindisi, psicólogo, y también el miedo, la aerofobia, el especialista en tratamiento de aerofobia, María Verónica Tamburelli, que seguro por estas horas debe tener mucho miedo, porque claro, todos nos decimos, ¿qué seguridad podemos tener en el avión si puede pasar esto?
¿Cuáles son las medidas de seguridad realmente en el avión? ¿Qué hay que saber justamente para tratar de entender, si se puede entender, la decisión de este hombre? Roberto, Adrián Maidana, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va, Liliana? Bueno, vamos a presentar primero con este cuadro y después lo vamos a hacer más gráfico para que la gente se familiarice con algunos de los elementos que son las pistas dentro del avión, reducido a casi cenizas, como vos bien contabas, sí, porque es irreconocible en el lugar de la tragedia que ahí esté un avión, también ni que hablar de los restos de los pasajeros. Pero hay un protocolo que, como bien decía en el informe, se ha ido cambiando, instrumentando a partir de, sobre todo, el caso emblemático, el atentado de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York en el año 2001. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Aquí tenemos un pequeño detalle de la cabina, donde están los pasajeros, la cabina y la puerta blindada. Puerta que está blindada efectivamente para evitar que alguien pueda ingresar si no está estrictamente autorizado a la zona de la cabina. Y esto fue uno de los episodios determinantes de esta situación. Si alguien quiere ingresar, porque qué es lo que se supo ya escuchando las cajas negras, que el piloto sale de la cabina y cuando quiere regresar el copiloto nunca se lo permitió porque la puerta estuvo trabado. Se tiene que hacer una petición de acceso. ¿Cómo se hace? El más fácil es golpear la puerta, pero si no, es a través de un teléfono que está colocado cerca de la puerta para avisar. Si el acceso está permitido, es lo más simple, se acciona la luz verde y puede ingresar. Esto no ocurrió, esto hay que descartarlo. Si el acceso es denegado, el piloto puede activar esta posición de bloqueo. Se enciende una luz roja. Entonces, cuando no hay una respuesta, ¿a dónde vamos? Lo que está investigando ahora la justicia, el fiscal de Marsella, ¿qué es lo que pasó? Al no encontrar respuesta, el piloto, como otros miembros de la tripulación, tienen un código específico para marcar, como cualquiera lo puede hacer, por ejemplo, para entrar en la clave de un cajero automático, donde se introduce ese código. Ese código, también por seguridad, no abre automáticamente la puerta. Activa una alarma en el interior de la cabina que suena durante 30 segundos, como para pensar que si alguien está dentro afectado por algún problema, reaccione y abra la puerta. Si no lo hace, si no hay respuesta, como pasa en este momento, después de los 30 segundos se abre la puerta durante solo 5 segundos, también por una cuestión de seguridad, para evitar que entre mucha gente, por ejemplo, a la zona de la cabina. Pero, ¿qué es lo que ocurre? El bloqueo de la puerta es lo que aparentemente hizo el copiloto, quien ahora está en la mira de la investigación. Es decir, Roberto, que ni siquiera lo que vos decís, ese control que hay fuera de la puerta con esa clave tampoco se pudo accionar. Es decir, había trabado la puerta y no se pudo abrir más, a pesar de que el piloto intentaba hacerlo. Es decir, por unos procedimientos de seguridad, esto, lo más lógico, no se hizo. Lo segundo, con el acceso denegado, vamos a esta etapa. No tiene respuesta. Al no tener respuesta, el piloto espera, vuelve a llamar y puede digitar un código. Esto no llegó a hacerse porque si pasa esto, inmediatamente hay 30 segundos de alarma y si no hay respuesta de quien está dentro de la cabina, se abre la puerta por 5 segundos. Pero todo esto que está acá, nada pasó, queda inutilizado si desde esta zona, desde la cabina, se puede bloquear con un código el acceso de justamente el panel exterior. Esto es lo que presumiblemente hizo el copiloto. ¿Por qué? Porque en la escucha que se hizo de la caja negra, ahí vemos el tablero similar, en la escucha que se hizo de la caja negra, se escucha claramente un ruido que es, para los investigadores, el que hace el piloto al dejar su asiento y salir de la cabina. Perfecto. La puerta cuando se cierra. Y luego, nunca más un ruido desde adentro, solo la respiración del copiloto, con lo cual suponen que no le pasó absolutamente nada, que no estaba desmayado, sino que él deliberadamente activó, ya lo vamos a ver si tenemos tiempo después en otro diagrama, que el avión bajara rápidamente de los 9.000 metros hasta los 1.800 y que nunca más le contestó al piloto y de golpe la nave a 700 kilómetros por hora se estrelló contra los Alpes. Claro. Polanco, ¿qué pasó realmente? ¿Pasó esto? ¿Se trabaron las puertas? ¿No se pudieron abrir más? ¿Cuál fue la actitud que pudo haber tomado el copiloto? Y si esto puede pasar realmente. Bueno, yo estaba prestando atención a la explicación. Hay algo ahí que quizás no quedó claro y que seguramente es lo que pasa. Está muy bien explicado el acceso.
quiero dejarles en claro de que nosotros no acostumbramos a dar muchas explicaciones cómo se accede a la cabina de comando. Por una cuestión de seguridad. Por una cuestión de seguridad, precisamente. Está bien. Convengamos que esto se adoptó, como bien dijo ahí, a partir del suceso de las gemelas, y hoy ingresar a un avión, a partir de esas circunstancias, se ha hecho realmente dificultoso para cualquier intruso que quiera hacerlo. Esas puertas y ese sistema son muy onerosos, hablamos de más de $250.000, y lo que realmente impide definitivamente de que cualquiera que no esté en condiciones o que no sea autorizado, es una traba manual que tiene y que está a disponibilidad del que está desde el lado de adentro. Eso fue lo que definitivamente impidió, a pesar de que supuestamente el comandante sabía o tenía el código para ingresar, porque en el momento que él sale, el primer oficial supuestamente le pone la traba mecánica, por lo cual queda definitivamente trabada la puerta. Ahora bien, hay algo que es muy importante. En todo protocolo, cuando uno de los dos pilotos abandona la cabina, lo primero que hacemos es, el piloto que queda se pone las máscaras de oxígeno para estar ante la eventualidad precisamente de lo que se cree que efectuó, que es una maniobra de descenso, pero que al final no la corrigió, siguió descendiendo hasta estrellarse, supuestamente. Estamos hablando en un supuesto porque en definitiva, a pesar de que el fiscal definitivamente creen que fue el responsable, el primer oficial, todavía la investigación no está cerrada. ¿Y José Vaca, usted cree que pudo haber pasado otra cosa o coincide con el informe? ¿O ya está muy claro esto? No, claro no está. Hasta que no se llegue al informe final no va a estar absolutamente claro. Lo que sí se tiene un avance muy pormenorizado a partir de la grabadora de voz. ¿La grabadora de voz es la caja negra o estamos hablando de otra cosa? Perdón, los aviones constan de dos cajas mal llamadas negras en las cuales se copia lo que marca el avión propiamente, o sea, motores, rumbo, velocidades, esa es una. Y la otra es el copy voice record, que son las charlas que se tienen en cabina o los ruidos que hubiera en cabina. Es un micrófono que está puesto en la cabina. Es este aparatito que está acá, es el copy voice record, el cual este aparato es exactamente el mismo del Airbus 320. Es exactamente ¿Son todos iguales? No, todos no, pero este justamente coincide que es el mismo aparato. Perfecto. Esto nos aporta una parte muy importante de la investigación, pero falta todavía, como bien dice, la otra parte, que es la otra caja que nos va a dar precisiones de todos los datos que el avión recoge, datos del avión, desde los motores, a la presurización, a la actitud del avión, la velocidad, una serie de datos que nos va a hacer poder cerrar la investigación. Esa caja todavía no fue encontrada. ¿Se pudo haber destruido? Puede ser que esté en gran parte destruida. Estamos hablando de que el avión se diseminó en un radio de casi 400, 500 metros, y un impacto que obviamente fue muy fuerte. Estas cajas soportan 8G, soportan 2000 grados centígrados y soportan tantos varios a nivel de profundidad de agua. O sea, teóricamente tendría que haber aguantado, tendría. Tendría que estar en algún lado. Insisto, esta caja en el caso de la registradora de vuelo y en el caso del copy voice, en la registradora marca lo que hace el avión. El copy voice indica por qué lo hizo el avión. Ahora, el avión, mientras va cayendo, estamos hablando de 38.000 pies exactamente, 1.000 metros por minuto, estamos hablando de una duración de 8 minutos. Es una eternidad, supongo, 8 minutos en un avión, ¿no? Y además, si es una eternidad, ¿la gente se pudo haber dado cuenta de lo que estaba pasando, sentir esa caída libre, diría yo? No es una caída libre. ¿Cómo es? Es un descenso pronunciado. Que el pasaje haya sentido temor es posible, lo entiendo y sería lógico, pero no olvidemos que no es un descenso normal, es un descenso pronunciado, pero no es una picada violenta, no vino de cabeza el avión. Entonces, tal vez el pasaje haya sentido, obviamente, el malestar,
producto de que no coincidía la hora de hacer el descenso, producto de que tal vez haya visto el espectáculo que tal vez haya dado la persona al ingresar a la cabina. Son todas conjeturas las que estamos haciendo, así que los supuestos pueden ser innumerables. Un descenso de 3.000 pies por minuto, porque en aviación usamos los pies, no usamos casi los metros, 3.000, 4.000 pies por minuto, es un descenso pronunciado, pero no es una picada de cabeza. Lo que se llama de trompa, digamos. Exacto, sería, ¿no?, ir de trompa, es quedar colgado de los cinturones en el caso de la tripulación. Exactamente. Roberto quería hacer una pregunta. A propósito de esta situación que decía claramente que no es normal, acá tenemos la caja de este avión, que es igual a la que trajeron, pero quedó en este estado. Claro, lo que decíamos antes, no nos olvidemos que el avión venía a 700 kilómetros por hora cuando impacta contra justamente la superficie de los Alpes, en lo que todo el mundo presupone ni siquiera intentó hacer un aterrizaje de emergencia. Esto habla de lo bien hecha que están las cajas de seguridad. Habrá que modificar porque pese a todo se pudo recuperar parte de la información, demandó un trabajo de los peritos franceses. ¿Qué nos dice el propio estado en que se encuentra la caja de la caja negra? ¿Nos puede dar alguna idea también, más allá de los datos importantísimos, el aspecto de la caja? Decir, ¿qué pudo haber ocurrido o la magnitud de la tragedia? No, te diría que no. No, es un impacto fuerte, nada más, pero eso hay que sacarle la información, o sea, al ver uno supone que fue un impacto fuerte. Agregando un detalle a lo que vos decís, no tengo la más mínima duda, y creo que en esto vamos a coincidir con Jorge y con el ambiente aeronáutico, que la aviación se nutre de los errores, se cicla constantemente todas las falencias que se tuviera en cualquiera de los órdenes, en fallas de aeronaves, en tripulaciones, en problemas mecánicos, en meteorología. Yo no tengo dudas que en este momento Airbus debe estar viendo cómo mejora el acceso a la puerta. Claro. No tengo dudas de que también deben estar pensando en simuladores de vuelo, cómo van a mejorar el patrón del CRM en cabina. No tengo dudas de que en la parte psicofisiológica se debe estar buscando un nuevo protocolo, o sea, no tengo dudas de que ya se está moviendo el engranaje, producto de que se tiene argumentos como para empezar a trabajar sobre eso. Una cuestión que es, todo esto... Perdón, esto es lo que hace que la aviación sea dinámica, segura. Claro. Sí. Hoy escuchaba, no, perdón Roberto, hoy escuchaba, los aviones se hacen seguros para hacer justamente un vuelo seguro, pero claro, se estrellan. Pero se estrellan la mayoría de veces, no sé si ustedes coinciden, por errores humanos. Sí. No mecánicos. Bueno, los mecánicos influyen, obviamente. Sí, bueno, claro, puede pasar. Es para como un auto, ¿no? Si uno maneja bien el auto y no lo lleva a 180 kilómetros por hora, a 300, lógicamente. A eso quería ir, porque cada accidente deja una enseñanza para evitar que si va a haber otro accidente sea por una causa diferente y no que se repita. Pero acá de lo que estamos hablando, y sobre todo en este caso, que es el que conmueve al mundo hoy, es el factor humano. Supongamos que ahora, primero, por las Torres Gemelas se blindaron las puertas, porque antes eran similares a la puerta que cualquiera puede conocer de un baño, de un avión. Le da una patada y se lo podía romper o abrir. Se blindaron las puertas. Como había que entrar de alguna manera, se creó este código, la puerta de traba. Ahora está la traba desde adentro, que el piloto o quien esté adentro puede hacer que eso sea inútil cualquier mecanismo electrónico. Pero te estás olvidando un detalle. Sí. Por eso hice hincapié en el detalle de que en la parte psicofisiológica se va a tener que ahondar y profundizar en algún aspecto, porque se está suponiendo algo que antes no estaba supuesto, que dentro de la cabina hubiera una persona que fuera el propio tripulante el que llevara a esta condición de trabar la puerta. Ya hubo una primera advertencia. Fue el avión de Egipto que se estrelló hace mucho tiempo y fue el caso muy similar. Por eso te estoy contando que no tengo dudas de que se debe estar estudiando ahora esta posibilidad para que los accidentes no se forman por una sola razón. Se llama sistema de Reason, en el cual se van sumando una serie de cosas en las cuales se va alertando y se van activando cláusulas gatillo para decir corregí esto, mejorá aquello, y a partir de una sucesión de errores, si no se lleva a una determinación de parar esa consecuencia, se llega al accidente. Pero el accidente no se provoca por esto. Este accidente debe haber arrancado meses atrás
debe haber arrancado, por lo que estamos diciendo, por un mal chequeo psicofísico que se le hizo al piloto, debe haber arrancado porque no se tuvo en cuenta la traba de la cabina de adentro, o sea, por eso estoy diciendo que es una sucesión de cosas, se llama sistema de Reason. Usted habló del tema psicofísico y nosotros decíamos actitudes aparentemente óptimas, 100%, un hombre que estaba bien a pesar de que había tenido un episodio de burnout, de agotamiento, de cansancio. ¿Cómo puede ser que una persona que esté piloteando el avión, que esté todo un 100%, después termine decidiendo estrellar el avión con 149 personas más a bordo, estrellarlo contra los Alpes franceses? Brindisi, ¿cómo se puede entender desde la psicología una actitud como la que tuvo este hombre, si esto es verdad y pasó así? Mira, si esto es verdad y esto pasó así, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando vos haces una prueba psicodiagnóstica, eso es la foto de un momento de la persona. Esto no significa que la persona va a quedar congelada para siempre en ese momento. La persona vive, la persona tiene diferentes circunstancias, desengaños amorosos, desencadenamientos de alguna enfermedad que no, psicológica que no se había visto en este psicodiagnóstico, y una persona 6 meses después o un año después puede ser contrariamente todo diferente a lo que fue esta prueba psicodiagnóstica. Entonces estamos hablando de unos periodos extensos de análisis, cuando deberían hacerse periódicamente. Sí, seguro que se tiene que hacer periódicamente. Imagínate que vos para sacar un carnet de conductor tenés que hacer un examen psicológico y depende tu vida y podés también poner en riesgo la vida de otro. Ahora, cuando vos tenés que llevar adelante 150 personas o sos policía y que dependen vidas de vos, esos periodos tienen que ser cada vez menos espaciados. Es decir, que tiene que haber más cantidad y más calidad de controles, porque también habría que ver, yo no sé cuáles son las pruebas psicodiagnósticas que se utilizan en estos casos ahí en Alemania, pero una buena técnica proyectiva, varias técnicas proyectivas que se apliquen bien y con tiempo, no que sea rápido, sino que se apliquen bien y con el tiempo que se necesitan, ahí, como la prueba le indica, se proyecta la personalidad del sujeto que se está analizando y uno puede tener una personalidad más diferentes rasgos. Entonces vos ahí te das cuenta si esa persona es apta para ocupar ese puesto, ¿sí? Que son puestos de alto riesgo o no. Claro, y una persona que pasó por un proceso de burnout, de agotamiento, de cansancio, tuvo un periodo en que aparentemente por razones personales, dijo él, no había podido volar, retoma nuevamente la actividad. Digo, ¿se puede simular y puede estar también apto nuevamente después de ese periodo para hacer un tipo de tareas como esta, la de piloto de avión? Mira, se puede simular siempre y cuando los psicólogos o las personas que le tomen los test no estén lo suficientemente atentos o las pruebas que se estaban utilizando hasta este momento no son las suficientemente correctas. Hay pruebas que se conocen, hay pruebas que son muy importantes, está el test de Roger, está el test de Bender, está el test de la persona bajo la lluvia, están también los otros test donde a vos te van preguntando diferentes situaciones, cómo responderías vos ante un cine que se está prendiendo fuego, entonces vos a partir de ahí, ante que te ponen situaciones extremas, paradójicas, te ponen situaciones extremas, entonces de acuerdo a los tiempos de respuesta, de acuerdo a la calidad de respuesta, eso te va dando diferentes datos. Ahora hay que tener en cuenta una cosa, si se llega a comprobar que toda esta hipótesis de piloto llega a ser cierta, ese burnout de hace un año atrás o un año y medio atrás, no sé cuándo fue, y esa depresión que también fue diagnosticada, empieza a resignificarse. Entonces no estamos hablando solamente de un burnout y solamente de una depresión, sino que estamos hablando de una patología de base que es mucho más profunda que solamente un burnout o solamente una depresión. Si bien la depresión puede llegar a ser profunda, no hay en lo general personas depresivas que se suben a un avión o que se suben a un micro lleno de personas y que hacen un desastre. Entonces, sí, claro. Julieta, te quería preguntar algo. Sí, a mí me sorprende, ¿no? Porque es lo que vos decías, Liliana, en sus últimas pruebas dio un 100% apto. Hablamos del copiloto que estrelló el avión. ¿No hay ninguna posibilidad de que haya algún rastro en los estudios? Decías vos, a no ser que los médicos que realizaron estos estudios hayan estado, no sé, podemos decir, distendidos, distraídos al momento de analizarlo. No sé, me parece como extraño que ante estas empresas tan importantes no se tome principal atención. Luego de un cuadro de burnout o estrés o lo que sea, no quede algo en los estudios que sea un puntapié para pensar que algo no está bien. Bueno, mira, a partir de ahora
lo primero que se está viendo, me imagino en este momento, más allá de todos los estudios del avión, de los simuladores de vuelo que los especialistas estaban diciendo, es el psicodiagnóstico o los psicodiagnósticos que se le tomaron a esta persona. ¿Por qué? Ahora ya retrospectivamente no se puede hacer nada, pero sí hay que ver qué rasgos se estaban mostrando, ¿para qué? Preventivamente para otros. A partir de acá se va a aprender mucho también psicológicamente, se va a tener que cambiar las técnicas que se estaban haciendo y es muy probable que en este caso se haga lo que se ha conocido aquí en Argentina, creo que fue en el caso Nisman, la autopsia psicológica. No la autopsia corporal, porque ya no se puede, pero sí la autopsia psicológica. Los pilotos quieren aportar algo sobre esto, me parece que están ahí ansiosos por opinar algo del tema psicológico. Estaba prestando atención a un comentario que hizo él, pero acá hay un tema muy importante, es el espacio que hay entre examen y examen tiene mucha importancia, porque en Europa ellos lo están haciendo anualmente y nosotros aquí, por ejemplo, se aplica en la región semestralmente. Entonces le da mayor oportunidad a los profesionales de la psicología de que detecten cualquier anormalidad. En ese caso, así bien como él apuntaba, en el primer día que nosotros llegamos a hacer el examen se nos da una hoja con casi 50 preguntas, de las cuales seguramente puede surgir cualquier cosa que pueda ser detectada por el profesional. Entre ellas, por ejemplo, hay una que siempre recuerdo, que es, le preguntan si usted entra a un cine, ¿qué es lo primero que mira? Y lo que hacemos nosotros, seguramente, cada vez que entramos a un cine, lo primero que hacemos es ver dónde está la puerta de emergencia, de qué manera podemos evacuar si llegase a ver. O sea, aquellos que estamos acostumbrados a manejarnos en este tipo de situaciones, permanentemente convivimos con ellas. Ahora, si nosotros eso lo hacemos una vez al año, ya hay una diferencia en tiempo y en forma que dificultaría muchísimo para los profesionales poder detectarlo. Es verdad lo que se está diciendo, que en Europa, a raíz de la cantidad de vuelos que hay, de estos low cost, como era en este caso el Germanwings, se necesitan muchos pilotos y es cierto que se hace este análisis psicológico en realidad mucho más distante para que puedan entrar más pilotos y entonces esto agiliza mucho más el comercio aéreo, ¿no? El comercio aeronáutico. ¿Esto es verdad? La industria ha demandado y va a seguir demandando una cantidad inusitada de profesionales para volar, para las cuales no hay todavía posibilidades ciertas de poder prepararlos en tiempo y en forma. Preparar un piloto lleva más de 7 años y aquí digamos que el crecimiento desmedido de algunos países ha sorprendido esa capacidad y hace de que, por ejemplo, en Europa estén migrando hacia los continentes asiáticos una cantidad de pilotos muy importante. En el caso de España, más de 5.000 pilotos inmigraron a Europa, a otros países como ser Asia, que necesita muchísima cantidad de pilotos para volar. Ahora bien, eso indudablemente relaja en alguna medida algunos controles. Yo hago hincapié en las medidas de control que nosotros hoy tenemos aquí en la región, que hacen que precisamente no solamente hagamos ese examen escrito, sino que además tenemos nuestra charla siempre, o sea, semestralmente, con un profesional de psiquiatría que nos da un poquito de conversación y nos quedamos 15, 20 minutos en una charla observando todo lo que llenamos en esa planilla cuando hacemos el examen. Te agrego un detalle más, Jorge, no solamente la charla, sino que en el caso del accidente se debe haber remitido todos los psicofísicos que tuvo anteriormente este profesional. Y ahí es donde van a aparecer los detalles que vos estás diciendo, porque ahora lo van a trabajar minuciosamente. Reforzando lo que dice Jorge, la charla que se tiene con el psiquiatra es el último bastión que tenemos que pasar para que nos den el psicofísico y a su vez el psiquiatra está teniendo nuestro legajo personal, en el caso mío de hace 35 años atrás, en el caso de Jorge hace 10 nada más. Claro. Ahora, hablamos de accidente, hablamos de psicología y la verdad que no es solo de los pilotos y del copiloto, sino también de los pasajeros, porque uno escucha un accidente, una tragedia de este tipo y enseguida nos remota o nos lleva a pensar en los que tienen miedo a volar. La aerofobia, ¿cómo se trata? ¿Se puede tratar realmente? Y esto aumenta todavía. Vamos a preguntarle a María Verónica Tamborelli. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo debe aumentar la demanda, ¿no? Cuando sucede algo como esto? A todos nos tiene
como con mucha atención estos temas, están todos los medios, se habla de estos temas, se pregunta a la gente, a los pilotos, a nosotros nos preguntan también bastante. Y en realidad hay que diferenciar primero que una cosa es el tener temor a volar, que el 95% de la gente que vuela en general no vuela bien. 95%. 95% no vuela bien, pero vuela. El temor aumenta en todas las personas que vuelan en general, pero la persona que tiene fobia tiene un terror exagerado, irracional y que no le permite volar, o si vuela, vuela muy mal. En general evita, ¿no? Gente que llega hasta el mismo los aeropuertos y que tiene que se retiran, que no pueden subir o que... La fobia. La fobia. No, porque ya no es miedo, es fobia. Convengamos que hay casi un 30% de la población tiene alguna fobia al vuelo, y es natural también que así sea porque no es natural en el hombre. Claro. Sí, las estadísticas generales en prevalencia en cuanto a lo largo de la vida es entre un 10 y un 12% de gente que tiene aerofobia. ¿Sí? Y hay otro porcentaje que no lo declara. También. Claro, también. Lo tiene escondido. También. O que subyace en el momento en que hay, no sé, claro, hay gente que quizás un pozo no de aire y ya uno se asusta, ¿no? Pero Típico. que es lógico que tenga ese temor. Claro. Y para eso los tripulantes tratamos de que el pasajero no tenga ese temor. Y desde la psicología, ¿qué se puede hacer? ¿Se cura esto? Sí. ¿Se puede llegar? ¿Y cómo se hace? Se trabaja con un tratamiento puntual, que es un tratamiento psicológico, que es el más eficaz para trabajar este tipo de problemáticas, que se llama cognitivo-conductual, que es trabajar con el paciente con respecto a... Primero hay que hacer un buen diagnóstico, porque puede venir en comorbilidad con otras problemáticas de ansiedad, por ejemplo, tener temor a tener ataque de pánico, porque el paciente padece de trastorno de pánico, entonces hay que trabajarlo previamente. Es decir, que no tenés miedo a volar, pero tenés miedo sí que en el momento del vuelo a tener un ataque de pánico, y lo que necesitan en general es ayuda médica. Ellos creen impulsivamente que necesitan salir del lugar y buscar algún hospital o algún médico. Entonces se trabaja, hay que hacer muy bien el diagnóstico, después se traza un plan de tratamiento. En el centro IMA nosotros tenemos un tratamiento de 8 sesiones, con las cuales 6 sesiones se hace con un terapeuta, con un psicólogo especialista, y se trabajan técnicas puntuales de ejercicios, de técnicas de respiración, de técnicas de visualización. No es fácil como un colectivo, por ejemplo, alguien que tiene una fobia al colectivo se puede acompañar al paciente, hacer 2 paradas, bajar, manipularlo de una manera que el avión no. Trabajamos con entrenamiento en visualización, los hacemos en relajación, inducir a un vuelo, y el paciente tiene los síntomas físicos similares. Trabajamos con toda la parte de reestructuración cognitiva, que es muy importante en el paciente fóbico, aerofóbico, tiene creencias distorsionadas muy marcadas y muy intensas, entonces les enseñamos a confrontarlas. Lo que quería preguntarle, así como escuchamos que los pilotos, cada vez que hay un accidente, en este caso lo ha puesto al copiloto en el centro, se aprende en la industria de la aviación y hacia la seguridad de todo tipo. ¿Qué se aprende desde la psicología para cada uno de estos accidentes que obedecen? Uno es una falla mecánica, en otra una falla humana, en otra un copiloto, como vemos hasta ahora, que era excelente, el piloto perfecto, donde había tenido un episodio pero aparentemente solucionado. ¿Qué se aprende desde la psicología para decirle a los pasajeros, este accidente fue por esta situación, se solucionó de esta manera, o usted tiene que enfrentar este temor a volar con la confianza que no le va a tocar otro copiloto como este? ¿Qué va dejando cada uno de estos accidentes? Sí, trabajamos también con el tema de las estadísticas. Primero, que la vida no es segura para nadie, que es el medio de transporte más seguro que existe, el avión. Que si bien hay accidentes, el paciente, o todos recordamos generalmente, el accidente de Egipto, tienen generalmente, y más el paciente se acuerda de todos los accidentes, pero trabajamos con ese tema, con las probabilidades. Yo una de las preguntas que quería hacer respecto también de lo que nos sucede a quienes usamos el avión es también estos datos que arrojamos desde el periodismo, pero que también desde las investigaciones y de los hechos se conocen. Por ejemplo, el año 2014 fue uno de los más nefastos en accidentes aéreos, muchísimas víctimas, casi 700, y en lo que va del 2015 van 200 víctimas. También quería preguntar a los pilotos, ¿no? ¿Es una sensación también lo que sucede o hay más accidentes? No, si la seguridad también se mide en cantidad de pasajeros transportados. Lo que el 2014 nos dio nos dio a luz es muchos accidentes pero muy emblemáticos,
muy mediáticos y además todavía con un interrogante, no sabemos dónde está el Malaysian todavía. Exacto. No hemos podido encontrar un avión de 200 y tantas toneladas con 239 pasajeros. O sea, eso realmente trabaja mucho sobre la psiquis de la población. Claro. Pero quizás cuando lo sumamos en número de víctimas no es precisamente la mayor cantidad. Han sido, hasta el 2013 ha sido realmente un récord de seguridad en la industria. Sí. Bueno, también se transportaron más pasajeros y acontecieron estos dos eventos, que son actos terroristas, porque no fueron accidentes. Claro. El avión de Malaysian fue desaparecido y el segundo fue derribado, fue un acto de guerra prácticamente, un avión volando sobre un territorio que no debería haber estado nunca en ese lugar. Sí, quizás el factor común son los controles, ¿no? Porque conocíamos que uno de los pilotos también del accidente en Punta del Este estaba alcoholizado y drogado. En este caso estamos hablando de un piloto que podría o no tener algún cuadro de depresión. Digo, quizás poner el foco a lo mejor en los procedimientos de seguridad, ya sea en los estudios psicológicos o en los estudios previos al vuelo de algún piloto. En el caso de la Sociedad Argentina de Aviación, a la cual yo represento, estamos en directo contacto para mejorar esos sistemas. Bien. Bueno, entre las víctimas... Y volviendo al tema de lo Sí. que decís, las víctimas, creo que lo dije en una oportunidad, el que sea un porcentaje del 0,001% las víctimas, para el que es víctima es el 100%. Exacto. Pero ahora me voy del otro lado. Si tenemos un movimiento que salió en una estadística hace pocos días, en el cual en el mundo hay un movimiento aproximado de 100.000 vuelos diarios, multiplicarlo por un promedio de 200 pasajeros, estamos moviendo 30 millones de personas en un día. Sí. Entonces, con esto no quiero justificar bajo ningún concepto lo que significa un accidente, pero viene a raíz de lo que estaba diciendo Jorge. Si usamos la lamentable estadística, que como ya dije, cuando estamos dentro es el 100%, transportaron muchos pasajeros. Claro, hablando de víctimas, justamente en este vuelo, en el de Germanwings, 3 argentinos viajaban y vamos a conocer un poquito quiénes eran también para recordarlos. Sebastián Greco, que viajaba con su novia Gabriela. Sebastián era analista en sistemas, trabajaba en la empresa Accenture, tenía 28 años y estaba en este viaje de placer que realizaba junto a Gabriela Luján Maumus, también de 28 años, estaba de vacaciones, tocaba el bajo en la banda Asalto al Parque Zoológico, es hija del presidente de la Comisión Directiva de Bomberos de General Pacheco. La tercera persona, el tercer argentino que iba a bordo de este avión es Juan Armando Pomo, casado, 2 hijos, uno de 20 años y otro de 16. Vivía en Paraguay desde hace 20 años, era empleado de la compañía de negocios agroindustriales y viajaba con un socio venezolano. Estos son los perfiles, Lili, y a toda la gente, de los 3 argentinos que iban a bordo de esta nave de Germanwings. Un accidente que, claro, para la familia tampoco... como yo decía, no le sonaba para nada el nombre de Andreas Lubitz, pero a partir de este momento tiene otra significación. Carlos Pomo está en contacto con nosotros, es el hermano de Juan Armando Pomo, que falleció, el empresario que falleció. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Gracias por atendernos. Muy buenas noches, sí, muy bien. Qué dolor tremendo debe ser, aquí estamos analizando esta tragedia, suponiendo que también para los familiares saber que un hombre deliberadamente estrelló el avión contra los Alpes, vaya a saber por qué. Digo, ¿cómo reciben ustedes esta noticia? Más allá de todo el dolor encima que provoca la muerte de un familiar, en tu caso de tu hermano, Carlos. Y cada día peor, porque con todo esto, esta mañana yo mirando en las declaraciones del fiscal de Marsella, donde ya insinuaba esa posibilidad, calcule, un solo señor que sea dueño de terminar con la vida de 49 o 150 personas, cada día, no sé, creo que están peor. Carlos, peor porque sí. Esto, el dolor de la pérdida de un ser querido, joven y con todas las ganas de vivir y emprender cosas, es lamentable realmente.
Juan Ramón tenía 2 hijos, ¿no? Tengo entendido. Sí, en Asunción viven. Bien. Tiene 2 hijos, un varón y una nena. ¿Y cómo se le explicó, cómo la familia le pudo explicar a esos chicos lo que pasó con su papá? No, sí, estaban choqueados. En el primer momento la señora, que es de nacionalidad paraguaya, es la primera que recibió la noticia por parte de la aerolínea, pero no por eso estamos una familia grande de parte de Juan Armando. Somos 12 hermanos vivos en este momento, que siempre estamos muy unidos, cada tanto nos juntamos, tratamos de estar todos juntos. Pero realmente yo estoy a 1000 kilómetros de Paraguay, 1400 de Buenos Aires, en la provincia de Salta. Y calcule todo, sí, estamos en contacto todos los días. Ayer apenas salió de Cancillería 2 de mis hermanos, que han ido a hacer todos los trámites para el pasaporte y todo, pero muy bien todo, en el momento se solucionó todo, han puesto a disposición 4 pasajes y todo lo necesario para llegar al lugar. Que se pueda, claro. ¿Se sabe si han encontrado el cuerpo de Juan Ramón? No, todavía no. Porque vemos que es una tarea muy riesgosa, que va a llevar tiempo. Eso todos los días nos tienen informado, y una vez que ya tengamos la certeza de que esté identificado, como ellos nos dicen, que puede llevar varios días por lo que se rescate, que es difícil, nos van a tener informados para tener todo listo para viajar. Sí, claro. Carlos, le voy a pedir que se quede un minutito ahí, porque aquí estamos con un psicólogo, justamente, con 2 psicólogos en realidad, pero le queremos preguntar, Brindisi, ¿cómo se trata en estos casos y cómo se puede ayudar a una víctima como Carlos? Porque Carlos también es víctima, perdió a su hermano y hoy es el hombre que, junto con sus sobrinos, siente la falta de este hombre que murió de una forma trágica, ¿no? Casi en una masacre, te podía decir. Sí. Es trágica en una masacre, podríamos decir que es prácticamente una tragedia social esto que ha pasado por la cantidad de gente, pues no fue solamente un suicidio, fue un asesinato también de otras 149 personas, no entra dentro de la lógica del suicidio, que es generalmente un acto solitario. ¿Cómo se ayuda a estas personas? Bueno, principalmente lo que se recomienda es empezar a hacer una terapia psicológica, ¿sí? Cada uno como para poder llevar esto de ir encontrando alguna respuesta y, más que nada, ir elaborando lo que se llama el duelo. Es decir, ir dándome cuenta de que esa persona que estaba ya no va a estar más, de que por más que sea injusto, ¿sí?, que otro decidió que esa persona se vaya, igualmente esa persona no va a estar más. ¿Qué es lo que se duela? Se duela lo que esa persona era para mí y duelo lo que yo era para esa persona. El lugar que yo tenía como hermano, el lugar que yo tenía como hijo, lo que habíamos compartido juntos. Todo eso se duela, es decir, se va despidiendo paso a paso. No significa que a la persona no se la va a recordar más, todo lo contrario. No. Se la va a seguir recordando, se la va a seguir teniendo presente, pero empezar a aceptar que ya no va a estar más con nosotros. Carlos, ¿ustedes tienen padres vivos? ¿Cómo es más allá de los...? Perdimos ya perdieron. En el 2000 mi padre y 2005 mi madre, pero siempre cuando ellos han vivido no han tenido amigos, siempre estaba... Sí. Bueno, entendemos... Así que siempre me he estado muy unido con todos los hermanos, aparte ahora siempre por lo menos tratamos de estar todos juntos, una vez, 2 veces al año. Claro. Carlos, ¿Juan Ramón tenía miedo a volar? ¿Le había dicho alguna vez eso? Porque por su actividad de empresario él seguramente tomaba muchos aviones, volaba, como sabíamos que lo hacía desde Paraguay y mucho hacia Europa. Digo, ¿alguna vez le dijo que tenía miedo de volar? No, nunca. Él siempre, 8 meses al año estaba sobre un avión. Él, San Pablo, Buenos Aires, Europa, el año pasado estuvo en China, Corea. No, siempre estaba por trabajo y a la vez cuando tenía tiempo con su familia, siempre. Claro. Bueno, Carlos... Siempre salían a recorrer. Carlos, le agradecemos mucho este contacto y bueno, que hagan el duelo de la mejor forma que puedan, ¿no? Y que rápidamente
puedan tener la posibilidad de volar y ojalá por lo menos puedan hacer cristiana sepultura para su hermano. Gracias, Carlos, buenas noches. Una última preguntita a María Verónica, porque pienso en esa familia, ¿no? En la familia destruida, en la familia que perdió en el avión a sus seres queridos, que ni siquiera quizás lo tengan en cuerpo. Digo, ¿pueden ellos también a partir de ahora empezar con ese miedo a volar, o que cada vez que haya un vuelo, un accidente, rememoren esta situación? Digo, también cómo se trabaja esto. Y sí, seguramente puede ser un hecho, es un hecho traumático para ellos, y en este caso fue el avión, y sí, seguramente les va a rememorar todo el tema traumático que están viviendo actualmente. Ahora están todavía en el estado de shock. Claro. El duelo tiene etapas y sí, las tienen que transitar, pero seguramente el avión no va a ser un tema menor para ellos, y va a estar signado seguramente por lo menos en el tiempo próximo. Quizás claro, después en lo inmediato, digamos. Puedan lograr desasociar esta tragedia con puntualmente el avión. Eso se puede trabajar también después de atravesar todo el duelo, se puede trabajar y no es tan complejo. Claro. Y Brindisi, ¿se puede pensar que el copiloto quiso dejar algún mensaje, quiso expresar algo, le quiso decir algo? ¿Cómo se analiza esto desde el punto de vista psicológico y desde afuera, viendo la situación? Mirá, sí. Seguramente hay un mensaje. Es más, en la gran mayoría de los actos suicidas, la forma en que lo hacen, cómo lo hacen, los momentos en que eligen, tiene todo un significado. Esto de irse haciendo mucho ruido, ¿no? Esto, decía anteriormente, generalmente el acto suicida es un acto que se realiza de forma solitaria, donde uno elige un momento que nadie lo pueda interrumpir, donde se busca la soledad. Es un momento donde se lleva un pasaje al acto. ¿Un pasaje al acto de qué? De irse de la escena que se está viviendo. Ahora, también hay que tener en cuenta una cosa. Se suicidó asesinando a otras 149 personas. Seguramente en este momento se debe estar analizando el psicodiagnóstico, principalmente viendo un ítem, que es el tema del sadismo y de la agresividad. En estos puestos hay que tener en cuenta, muy en cuenta, esto, tanto con los pilotos como con los policías, con los militares, ver qué grado de sadismo, cómo puede llegar a ser el manejo y cómo puede llegar a ser el grado de autocontrol. Por supuesto que se deben estar fijando si hay indicadores de otras patologías, como puede llegar a ser una psicosis, cuestiones que son muy profundas. Pero en este momento el tema de la agresividad, porque el acto suicida es un acto de sadismo vuelto hacia la propia persona. Acá es un sadismo no solamente vuelto hacia la propia persona, que ese es el masoquismo, sino también distribuido hacia 149 personas más. Bien. Polanco, Vaca, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender un poquito de lo que pasó. Ojalá tengamos respuestas certeras y que puedan ayudar a que estas tragedias no sucedan más. Gracias por haber compartido la noche con nosotros. También a los psicólogos Brindisi, María Verónica, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos en las próximas horas que haya más definiciones, sobre todo de la Fiscalía de Marsella, la que ahora está allanando la casa de este copiloto y donde dicen que se encontraron pistas. Vamos a tenerlos al tanto entonces de cuáles fueron. Hasta la próxima emisión de Periodistas. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.